sabiduría para poderlo desarrollar como se predicaba en los primeros años del adventismo. Hoy en día, debido a que desgraciadamente hemos perdido nuestro rumbo y hemos perdido nuestra historia, estos estudios son muy complicados de explicar. Pero si nos hubiera tocado a nosotros vivir durante esos primeros 50 años del adventismo, nosotros estaríamos completamente seguros y tendríamos la certeza de que así era y de que así es. Pero debido a que han venido tantas corrientes de diferentes pensamientos, estos temas hoy en día se han hecho complicados. Anoche estábamos estudiando ahí para recibir ya una vez que había comenzado el sábado, y estábamos estudiando con el hermano José y otros hermanos acerca de ese ladrón en la cruz, si se fue al cielo ese mismo día o no se fue. Y estábamos estudiando que han venido tantos pensamientos y han venido tantas posiciones que pareciera que cada quien cree lo que quiere. Y pues de igual manera, en esta mañana, nosotros vamos a estudiar Apocalipsis 17, donde se menciona a una mujer que está vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas, y está montada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y pues, como la misma palabra de Dios dice, aquí hay mente que tenga sabiduría. Y eso es lo que le vamos a pedir a Dios en esta mañana, que nos dé esa sabiduría para que nos guíe a toda verdad. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija a través del estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, acudo a ti en busca de discernimiento, de sabiduría, de entendimiento, porque solamente tú eres el que nos las puede dar. Tú prometiste y nos dijiste a través de nuestro Salvador Jesucristo que enviarías a el Consolador para guiarnos a toda verdad, y que a través del Consolador conoceríamos la verdad y Él nos diría: andad, este es el camino. Por eso, Señor, acudo a ti nuevamente para que tú, mi Dios, nos guíes a cada uno de los que estamos aquí y podamos comprender este mensaje que está por cumplirse, está por realizarse y debemos de estar preparados. Guíanos pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios y vamos a buscar espérenme tantito.
Vamos a buscar en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. En el capítulo Juan, capítulo 16. Vamos a buscar Juan capítulo 16, el versículo 7 y 8. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice la Biblia: Mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, ¿qué dice la Biblia? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Aquí encontramos que Dios, a través de nuestro divino Salvador, nos ha prometido al Consolador para que Él venga y nos guíe ¿a dónde? A toda verdad. ¿Cuántos creemos que Él nos puede guiar a toda verdad? Así lo enseña la Biblia. Hoy en día todos profesamos tener la verdad. Todos profesamos tener la verdad. Le voy a pedir a Jesse si me puede pasar el clicker. Todos profesamos tener la verdad. Y cuando hablamos de Apocalipsis 17, todos profesamos decir la verdad. Pero cuando contrastamos esa verdad, pareciera que no todos estamos en común acuerdo con esa verdad. Porque miren, hay tantas interpretaciones acerca, ese no es hija, está afuera. Hay tantas interpretaciones acerca de esta bestia que lo lleva montada una mujer. Y esta bestia tiene 7 cabezas. No, es el otro, el que está arriba. Y entre las interpretaciones que encontramos, tal vez ustedes han oído unas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 17. Abramos la palabra de Dios en Apocalipsis 17. Vamos a pedirle a los mamás que controlen a sus niños. En Apocalipsis capítulo 17 y el versículo del 1 al 3. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 17 del 1 al 3. ¿Quiere leerlo, hermana Silvia? Léalo. 17 del 1 al 3. Y dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí encontramos la palabra de Dios que nos dice
que hay 7 ángeles que tienen las 7 copas y que vienen a Juan y que le van a mostrar qué cosa. La condenación de quién? De la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Así que, ¿qué es lo que va a recibir esta mujer? ¿Qué recibe? Una condenación, la condenación. ¿Y por qué es que recibe una condena, una sentencia? Porque ella ha fornicado ¿con quién? Con los reyes de la tierra. ¿Y qué más? Y los que moran en ella. ¿Y qué más? ¿Por qué recibe esa condena? O porque ella, ¿qué ha hecho? Ha embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, ustedes tienen la Biblia de estudio. Ahí en Apocalipsis 17 dice que engaña el engañador de todas las naciones. Ya lo encontraron en la parte de abajo de Apocalipsis 17. ¿Ya lo encontraron? Sí, miren lo que dice. En el capítulo 17 del Apocalipsis, ¿qué se predice? La destrucción de ¿qué cosa? De todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio ¿de quién? Del papado, las cuales beben del vino de la ira de su fornicación. Les hago la pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gustaría estar en alguna de estas iglesias que reciben esa condenación? ¿A cuántos les gustaría a ustedes estar en estas iglesias que ya recibieron la condenación por uno de los ángeles? Que Dios nos libre, dice la hermana. Porque en el capítulo 17 se predice, ¿qué dice el profeta que se va a cumplir ahí? Que todas las iglesias, ¿qué va a ocurrir con ellas? Van a ser destruidas. Y yo les hago la pregunta, hermanos, ¿y no las iglesias son para salvación, pues? Entonces, ¿cómo es que las iglesias van a ser destruidas? ¿Qué hacen esas iglesias? Fornican ¿con quién? Con los reyes de la tierra y con sus moradores. ¿Y qué es lo que hace la madre de esas iglesias? Lo mismo, también fornica. Y cuando se juntan todas las iglesias en conjunto, la Biblia le da un nombre. ¿Qué nombre le da? Babilonia. ¿Y qué ha hecho Babilonia? Ha dado de beber el vino de su fornicación. Por eso les hago la pregunta: ¿cuántos quisieran estar en estas iglesias donde se ha bebido el vino de su fornicación? Aquí el ángel, ¿qué viene a decirle a Juan? ¿Qué viene a decirle a Juan el ángel? ¿Qué le iba a mostrar? La condena. ¿De quién? De la gran ramera que va sentada sobre la bestia. Así que nuestro mensaje, ¿cuál tiene que ser? Entonces, si esto se va a cumplir, el ángel viene a Juan y le dice: mira, yo te voy a mostrar la condenación de esta gran ramera, te voy a mostrar lo que le va a ocurrir a esta mujer que se llama Babilonia. Y Babilonia es compuesta por
todas las iglesias, incluyendo el papado y las que guardan el domingo. ¿Qué dije yo? ¿Quién es Babilonia? El papado y ¿quién más? Y las que guardan el domingo. Así que el ángel le está diciendo a Juan, mira Juan, yo te voy a mostrar la condenación de todas las iglesias que han cambiado mi día de reposo por uno falso. Yo te voy a mostrar la condenación, Juan, de estas mujeres que dicen que mi ley no está vigente. ¿Cómo sabemos que se refieren a iglesia, esta mujer? Vamos a leerlo en el libro de Efesios. Busquen en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Efesios 5, 22. El que lo encuentre que le dé lectura. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que una mujer que simboliza, una mujer simboliza una iglesia. La iglesia está simbolizada por una mujer. Pero esta mujer, ¿con quién fornica? Con los reyes de la tierra, con los gobernantes de la tierra. Es decir, no tiene a Cristo como a su marido, sino que es una mujer adúltera. Fornica no con uno, sino con varios reyes de la tierra. Por eso viene Juan y le va a mostrar la condenación de esta mujer. Porque esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra. Esta mujer, que es una iglesia, ha fornicado con los moradores de la tierra. Y esta mujer ha dado a beber del vino de su fornicación a los moradores de la tierra. Por eso viene el ángel y le dice a Juan, Juan, yo te voy a mostrar lo que le va a ocurrir a esta iglesia o a estas iglesias. Y viene la sentencia contra todas las iglesias que no tienen a Cristo como su esposo, sino que tienen a otros como maridos. Vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Cuál es nuestro mensaje entonces para los moradores de la tierra? Apocalipsis 18. Vamos a leerlo. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo del 1 a el 4. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Dice la Biblia. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Y qué dice este poderoso mensaje? Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, ¿qué dice el ángel? Caída es ¿quién? Babilonia la grande. Y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Versículo 3, ¿qué dice la Biblia? Porque todas las naciones, ¿cuántas de las naciones? Todas han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Versículo 4, ¿quién quiere leerlo? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, que tenemos que dar? Salid de dónde? De Babilonia. Pueblo mío, salid de Babilonia, pueblo mío. Es un mensaje, hermanos, que muchos no queremos dar. ¿Y saben por qué? Porque este mensaje te va a traer enemigos. Este mensaje, para que puedas dar el anuncio de salir de Babilonia, ¿dónde debe de estar el mensajero? Afuera de Babilonia. Ahí ustedes en la Biblia de estudio, hablando del mensaje de Apocalipsis 18, viene un párrafo inspirado de la Review and Herald de junio 12 de 1892 que dice: 2 llamamientos a la iglesia. Está en esta parte de acá. ¿Ya lo encontraron? 2 llamamientos a las iglesias. Y miren lo que dice. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Caída es Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y viene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que viene ahí? ¿Qué es ese vino? ¿Y qué dice la mensajera? Sus falsas doctrinas. Así que ¿de dónde tenemos que salir? De las falsas doctrinas. Miren qué más sigue diciendo. Ella, Babilonia, le ha dado al mundo. ¿Qué le ha dado al mundo? Un falso día ¿de qué? De reposo, en lugar del sábado del cuarto mandamiento. ¿Y qué ha hecho Babilonia? Y ha repetido la mentira que Satanás dijo primero a Eva en el Edén: la inmortalidad natural del alma. Es decir, que los muertos no están muertos, sino que están en el cielo. Miren qué más sigue diciendo. Muchos errores de esta clase han sido difundidos ampliamente por ella, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Así que cuando nos dice salid de Babilonia, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Salid de las falsas doctrinas. Si no salimos de esas falsas doctrinas, ¿dónde estamos? En Babilonia. Si no salimos de esas falsas doctrinas, ¿qué recibiremos? Las plagas. Y si estamos en esas falsas doctrinas, ¿podemos decirle al mundo, salid de Babilonia, pueblo mío? No, porque ¿quién está en Babilonia? Nosotros mismos. Así que para poder dar este mensaje, tenemos que salir de Babilonia, del error, de la confusión, de mandamientos de hombre, de doctrinas de hombre. ¿A cuánto les gustaría salir de Babilonia? A todos nos debería de preocupar salir de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Ahora miren lo que ocurre en base a este mensaje de Apocalipsis 17.
En Apocalipsis 17 se predice la destrucción de todas las iglesias que componen Babilonia. Y yo les decía, ¿qué significa Babilonia? Confusión. Entonces, ¿de dónde tenemos que salir? De la confusión. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 17, encontraremos diferentes interpretaciones. ¿Cuántas cabezas tiene esta bestia sobre la cual está montada la mujer? ¿Qué dice la Biblia? 7 cabezas. Apocalipsis 17:3. Y cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 17:3, algunos dicen que la primera cabeza es este papa. Luego vino otro papa, segunda cabeza. Luego otro papa, tercera cabeza. Luego otro papa, cuarta cabeza. Luego otro papa, quinta cabeza. Luego sexto papa, sexta cabeza. Y luego vino una séptima cabeza, otro papa. Pero la Biblia dice que el séptimo iba a ser el octavo. Vino otro papa y ahora es el octavo, que es entre los 7. ¿Qué está por ocurrirle a Francisco I? A morirse. ¿Y qué pasa si Francisco I muere? ¿Cumpliría la profecía? No, porque entonces ¿qué vendría? Un noveno. Ahora, vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 17, versículo 10. Y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. De acuerdo a la interpretación, Juan vivía cuando habían pasado 5 reyes o 5 papas. Les hago la pregunta: ¿el apóstol Juan vivió durante el reinado de Juan Pablo II? Ni aún del primero. Entonces, ¿qué pasa con esta interpretación? ¿Cómo dice hermana Erika? Es falsa. Pero ¿saben cuántos han bebido ese vino? Muchos. Muchos. Ahora, esta es interpretación adventista, no es interpretación protestante de los guardadores del domingo. Esta es interpretación que muchos adventistas tienen. Este es otro adventista también, del séptimo día. Su página se llama Navegando del Pasado al Futuro. Y en Apocalipsis 17 dice que uno es Babilonia, 2 Medo-Persia, 3 Grecia, 4 Roma militar, 5 Roma papal, 6 el evolucionismo, el secularismo, 7 el nuevo orden mundial, 8 la Roma papal. ¿Se parece esta interpretación con esta otra?
Son dos interpretaciones diferentes. Otro pastor adventista. Él dice que la primera cabeza es Babilonia, la segunda cabeza Medo-Persia, la tercera cabeza Grecia, la cuarta cabeza Roma pagana, la quinta cabeza el papado, la sexta cabeza el ateísmo, la séptima cabeza el protestantismo apóstata. ¿Están de acuerdo estos tres? Y los tres son adventistas. Este se llama el pastor Patrick Jones, escritor de 2 tomos de comentarios de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuántos conocen esta página? 3ABN. ¿Saben que es una página adventista también? ¿Y cuántos conocen esta otra página? Dilo al mundo. También es otra página adventista. Y ambos creen así también. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal. El sexto, ponen ahí a la ONU o el nuevo orden mundial. Al octavo ponen a Roma papal. Este es otro predicador adventista también. Y aquí están sus 7 cabezas de él. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, los Estados Unidos de América y la ONU. Les hago la pregunta, hermanos, si nosotros hiciéramos una campaña, una conferencia, e invitáramos a todos estos predicadores, a Marco Barrios, así se llama él, Marco Barrios, invitáramos a este predicador de Red Ha de Venir, del tío David Gay, invitáramos a este pastor de 3ABN, invitáramos a este pastor americano, Patrick Jones, invitáramos a Rosenthal, otro predicador adventista. ¿Saben quién predicó algún tiempo así? Esta interpretación. Hugo Gambetta. Y si invitáramos a Hugo Gambetta, invitáramos a todos estos predicadores e hiciéramos un congreso o una campaña, y nuestro congreso se llamara Apocalipsis 17:3. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la cual está montada una mujer vestida de púrpura y escarlata. Les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que estarían de acuerdo? ¿Ustedes creen que le presentarían a la iglesia el mismo estudio, el mismo tema? Pero ahí los tenemos a los 5, 6, 7, 8, póngales tantos adventistas como quiera, que nos están predicando Apocalipsis 17. Y pasan todos explicando Apocalipsis 17:3. Y cada uno predicando a su manera. Diferentes versiones. Les hago la pregunta, ¿cómo dice la Biblia que se traduce Babilonia? Confusión. Les hago la pregunta, ¿no estaríamos nosotros en una confusión? ¿Y de dónde dice el ángel que debemos de salir? No dice el ángel que tenemos que salir de esa condición de Babilonia. Pero ahora los voy a llevar todavía más cerca para que miremos la problemática. Nosotros somos un grupo de sostén propio. No estamos afiliados a la organización adventista. Somos un grupo independiente.
¿Y de dónde nos hemos separado? De la iglesia nominal adventista del séptimo día. ¿Nos reunimos en sus templos? ¿Nos regimos por sus leyes o su ideología? No. Estamos separados de la organización, ¿no es así? ¿Y por qué nos separamos de la organización? Porque no estábamos de acuerdo con ella. ¿Por qué más, hermana? Por sus ideologías. ¿Será que no nos separamos también por la doctrina? Por algunas enseñanzas en las que no estamos de acuerdo. Y ahora estamos fuera ¿de dónde? No, estamos fuera de la organización. Estamos fuera de la organización. Y tenemos aquí un templo donde nos reunimos cada sábado. Y nos llamamos de sostén propio. Y nos llamamos independientes. Pero les hago la pregunta. Si traemos a estos 6 predicadores a que nos hagan un congreso aquí, no estaríamos en la condición de Babilonia. Nosotros estaríamos en la condición de Babilonia, ¿no es así? ¿Por qué estaríamos en la condición de Babilonia? Porque estamos en confusión, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, estamos en confusión. ¿Y de dónde se supone que salimos? No se supone que salimos de Babilonia. Pero en realidad, ¿dónde estamos? En Babilonia. ¿Se dan cuenta cómo nosotros creyéndonos ser sabios nos hemos hecho necios? Porque eso es lo que dice Romanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser, ¿qué cosa? Sabios. ¿Qué nos hicimos? Necios. Es decir, nosotros profesamos ser sabios. Nosotros nos salimos de allá del ecumenismo. Nos salimos de la apostasía. ¿Es eso cierto? ¿No será que estamos en la apostasía y no será que estamos en el ecumenismo? ¿Y eso no será que estamos en Babilonia? A pesar de que estamos fuera de ahí. ¿Dónde está Babilonia, hermanos? ¿Saben que cuando el ángel dice salid de Babilonia, pueblo mío? Aparte de decir de salir de un lugar, el mensaje es más profundo que eso. ¿Saben dónde está Babilonia? Aquí, en la mente. Aquí es donde está Babilonia. ¿Dónde está la confusión? En la mente, aquí. ¿Dónde se profesa ser sabio? En la mente. Nosotros profesando decir, yo no soy de Babilonia, resulta que soy más babilónico que Nimrod. Porque tengo, ¿qué cosa? Porque tengo falsas doctrinas. ¿En dónde? En la mente. Salimos de allá, de donde estaba la confusión. Pero ¿dónde sigue la confusión todavía? En nuestra mente. Entonces Babilonia no ha salido. Y el ángel, ¿qué dice? Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de esta manera de pensar, de estas doctrinas falsas. Salid de ahí. ¿Qué compone Babilonia que dijimos?
confusión. Y literalmente, ¿qué compone Babilonia? Falsas doctrinas. Babilonia compone a la madre y a sus hijas. ¿Qué nombre tiene escrito esta mujer en su frente? Apocalipsis 17:5, a ver quién quiere leerlo. ¿Qué nombre tiene en la frente? Babilonia la Grande. ¿La madre de qué? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que, ¿qué es lo que tiene en su frente esta mujer? Babilonia, un nombre escrito, misterio, Babilonia. Pero dice que es la madre de qué? De las rameras. Así que cuando nosotros leamos en la Biblia Babilonia, estamos hablando de el papado. ¿Y quién es el papado? La Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Y quiénes son sus hijas? Las iglesias que salieron de la Iglesia católica. Esas son sus hijas. ¿Qué les va a ocurrir a estas iglesias que dijo el comentario de la Biblia de estudio? ¿Qué dijo ahí abajo? Van a ser destruidas. ¿Por qué van a ser destruidas? Porque han fornicado con los reyes, con los moradores y han dado a beber del vino, falsas doctrinas. ¿Qué mandamiento han borrado de la ley? El cuarto. ¿Y qué otro mensaje han dado y esparcidos? De que los muertos no están muertos, sino que están vivos. Así que esta mujer es Babilonia. ¿Alguien de aquí vino de la Iglesia Católica? Todos. Ahora le hago la pregunta, hermana. Entonces usted salió de Babilonia. ¿Dónde se congregaban antes? En la Iglesia Católica, ¿no es así? Literalmente en la Iglesia Católica. Algunos en las iglesias que guardan el domingo, literalmente. Íbamos a sus templos, asistíamos a sus cultos, salimos de ahí. La pregunta es, ya no nos reunimos ahí, en esos templos. Pero la pregunta es, ¿todavía cree como creía cuando estaba allá? Porque si creemos como cuando estábamos allá, ¿sirvió de algo dejar ese lugar? No, ¿por qué no sirvió de nada? Porque seguimos pensando lo mismo. ¿Qué fue lo único que cambió? El lugar. ¿Cambió la persona? ¿Cambió el carácter? ¿Cambió la forma de pensar? Entonces, ¿en qué condición todavía estamos? En Babilonia. Aunque ya no nos congreguemos allá y nos congregamos acá, seguimos siendo babilónicos. Babilónicos. Y el mensaje, no diga amén, porque yo no quiero ser babilónico. No queremos ser babilónicos, queremos ser de la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la que desciende del cielo. De esa ciudad queremos ser. No queremos ser de la ciudad de Babilonia. ¿Qué les va a pasar a los que se queden en Babilonia? ¿Qué dice el ángel? Van a ser destruidos. Así que aquí en nuestra mente tiene que ser desterrado, arrancado de raíz, Babilonia. Su manera de creer, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de trabajar, su manera de decir las doctrinas. Todo eso tiene que salir de nosotros. La manera de alimentarse espiritualmente también. La manera de comer. Pero llegamos nosotros al adventismo
Y resulta que estamos en qué condición? Igual. Resulta que estamos igual. Por eso les pregunto, ¿será que nosotros necesitamos el mensaje de salir de Babilonia, pueblo mío? Sí, hermanos. Y quiero aclarar aquí un punto acerca del ecumenismo. Si nosotros trajéramos a todos estos 7 predicadores, 8 predicadores, y que nos hablaran de Apocalipsis 17, y cada uno de ellos viene a presentar su manera de pensar, eso es ecumenismo, hermanos. Cuando nosotros hacemos invitaciones de pastores, de predicadores, y cada uno va a traer lo que cree y lo que piensa, y a eso le llamamos congreso, eso es ecumenismo. Pero ahora les hago la pregunta, ¿no debemos de darle el mensaje a ellos también para que salgan de Babilonia? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Trayendo a que cada quien venga a presentar lo que quiere? No, ¿cómo debemos de hacerlo? Si le vamos a dar el mensaje, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que no sea ecumenismo. Porque tampoco no lo podemos dejar de hacer, porque le tenemos que dar el mensaje o no es así. Ah, exactamente, hermana Catita. Tenemos que ir en forma individual a estudiar con ellos, en forma personal. Hermano, vamos a estudiar para que no sea ecumenismo. Ahora, si no quieren, si ellos se quedan en su posición, miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo para que vean qué es lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. A ver quién quiere leerlo. Una vez que usted les presenta la verdad, hermanos, y conocieron la luz, pero si ellos perseveran en lo que ellos creen, a sabiendas de que ya se les mostró la verdad, miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:10. ¿Quieres leerlo, Silvia? Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Oh, ¿qué dice la Biblia que va a ocurrir con los que rechazan la verdad? ¿Qué dice la Biblia que permite Dios? Que les llegue un espíritu de error, ¿para qué? Para que crean la mentira. Es decir, para que crean lo que ellos mismos están predicando. Y se afiancen en el error. ¿A fin de que qué? A fin de que se pierdan y sean condenados. Así que todos tenemos la Biblia y todos podemos encontrar la verdad como es en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros decidimos permanecer en la mentira, Dios va a permitir que llegue un espíritu de error. Así que, si ellos persisten en seguir enseñando estas doctrinas de Babilonia, porque esto es doctrina de Babilonia, si ellos persisten en seguir enseñando esas doctrinas, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? ¿Qué dice el mensaje? Apocalipsis 18, salid
de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de este ángel? Amén. ¿Saben cómo lo demostró el apóstol Pablo? Vamos a leerlo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y este versículo vamos a leerlo para nosotros. No lo lea para el hermano, no lo lea para la iglesia. Babilonia, ¿dónde está? ¿En la mente del hermano o en mi mente? En mi mente. Léalo, hermana Patti. ¿Qué le dice el Señor a usted en el versículo 14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué le dice el Señor ahí? ¿Con quién no nos debemos de unir? Con los incrédulos. Por eso es que ellos no pueden venir aquí, porque no creemos lo mismo. Tienen que pensar igual como pensamos nosotros. Así es, tienen que pensar como, ¿y nosotros cómo pensamos? Nosotros pensamos como Dios dio su mensaje durante los primeros 50 años del adventismo. Cuando ustedes van a la historia, ustedes van a encontrar que este pensamiento no es el pensamiento que Dios le dio a la iglesia en sus comienzos. Por eso no pensamos iguales. Pensamos como se interpreta en el mensaje historicista. ¿Y qué dice el Señor? No os unáis. ¿Cuántos van a escuchar este mensaje de no os unáis? ¿Qué dice el otro versículo? Versículo 15. Segunda de Corintios 6:15. 6:15. Sí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿qué unión, qué concordia, qué comunión, qué unidad tiene Cristo con Belial? ¿Hay alguna unidad entre Cristo y Belial, hermanos? ¿Trabajan juntos? ¿Andan juntos? ¿Obran juntos? ¿Comen juntos? ¿Hacen congresos juntos? ¿Campañas juntos? Pero ¿cómo está ocurriendo hoy en día? Están unidos en el error. Versículo 16. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, a ver quién quiere leerlo. ¿Qué dice la Biblia? Hermana Mora, léanos el 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo es que vamos a ser llamados hijos e hijas? Oh, cuando salimos del error, cuando salimos de Babilonia, cuando salimos en medio de ellos y no participamos de sus obras. ¿Cuál es la orden que da el Señor a través de Pablo? Salid de ellos, pueblo mío. Vamos a buscar segunda de Timoteo. Vamos a buscar segunda de Timoteo. Capítulo 3. Segunda de Timoteo 3.
para ver si el mensaje sigue siendo salid de Babilonia. Versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1. Léalo, hermano David. Sabed también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que van a venir en los postreros días? ¿Será que nos está hablando a nosotros? Ahora el versículo 2. ¿Qué más van a venir en los postreros días? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. ¿Qué es lo que va a venir en los postreros días? Porque habrá hombres amadores ¿de quién? Hombres amadores de sí mismo, hombres que no se van a quitar el yo, que van a preferir persistir ellos en sus errores. ¿Qué más van a venir en los postreros días? Ávaros. ¿Qué es un ávaro? Codicioso. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a sus padres. Malagradecidos. Sin santidad. Versículo 3. Sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, de la sana doctrina. 4. Traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. ¿Y saben quiénes son estas clases de personas? Son cristianos. Son cristianos. Son adventistas del séptimo día. Pero ¿qué dice el versículo 5? Para ver si todavía estamos en el mensaje de Apocalipsis 18. A ver quién quiere leerlo. Versículo 5. Dice, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evitas. ¿Qué dice la Biblia? Teniendo apariencia de qué? ¿Que van a venir en los postreros días? Gente cristiana, gente adventista que va a tener ¿qué cosa? Apariencia de qué. Díganme ustedes qué es una apariencia de piedad. Parecen buenos, ¿no es así? Parece que son siervos de Dios. Parece que están obrando por Cristo. ¿Pero qué es? Una apariencia. Apariencia de piedad. ¿Y qué dice la Biblia? Oh, ¿qué dice? A esos evita. Otra palabra para a esos evita. Aléjate, retírate. Otra palabra para evita, a esos evita. Apártate, recházalos, no os unáis, no trabajéis, no os sobréis. En otras palabras, salid de en medio de ellos. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Lo dice la Biblia, hermanas, o no lo dice? O sea, el mensaje es claro. El mensaje es salid. ¿No es así? Pero ¿dónde está la gran mayoría de adventistas del séptimo día que somos nosotros? La gran mayoría está en Babilonia.
en confusión. Yo miro congresos de diferentes pastores adventistas que llegan a predicar, pero cada quien cree lo que quiere y cada quien piensa como quiere. Y cuando se tratan de estar en unidad, no están en unidad. Y saben que por no estar en unidad, ¿saben qué es lo que ocurre? Separación. Yo me quedo con mi posición y tú te quedas con la tuya. Sí, no te metas y yo no me meto. Otros dicen, tú puedes trabajar creyendo así como tú crees y yo puedo trabajar así creyendo como yo creo y podemos andar juntos. ¿Qué dice Amós 3:6? A ver, ¿quién quiere leer Amós 3:6? O Amós 3:3. ¿Qué dice Amós capítulo 3 y el versículo 3? Porque estamos en el mensaje de salir de Babilonia. Y estamos en el mensaje que hay una bestia que va a venir, que no es y que será, y que sube del abismo. Amós capítulo 3 y el versículo 3. A ver quién quiere leerlo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Les hago la pregunta, ¿se pueden casar dos juntos que no están de acuerdo? No. Pueden, pero ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? Fracaso. Cuando dos personas que andan en común acuerdo se casan, ¿en qué se convierten? En una sola carne, en una sola mente, en un solo propósito, en un solo querer, en un solo trabajar, en un solo pensar. ¿No son uno? ¿Y cómo es la iglesia de Cristo con Cristo? Son uno. Son uno. ¿Y el ángel qué es lo que está pidiendo? Salí de Babilonia para que seas uno de mente con Cristo Jesús. Eso es lo que está pidiendo el ángel. ¿Nos quedó claro qué significa salir de Babilonia? ¿Queremos salir de Babilonia? Esto es Babilonia, hermanos. Esto es Babilonia. Que cada quien crea lo que quiere, que piense como quiere. Y no termina todavía ahí. Por ejemplo, hablando de Apocalipsis 17:3, Esteban Bor dice, la primera cabeza es Babilonia, la segunda Medo-Persia, la tercera es Grecia, la cuarta la Roma imperial, la quinta los reinos europeos, la sexta el papado en su primera fase y la cabeza 7 el papado en su segunda fase. Y así hay tantas interpretaciones como lo hay de las trompetas. Y si pusiéramos a trabajar juntos a todos estos, ¿podrían ellos trabajar juntos y llegar a un común acuerdo? No. ¿Saben ustedes que este tema de Apocalipsis 17 era un mensaje que nosotros en los primeros años del adventismo manejábamos correctamente? Correctamente. Estas siete cabezas se encuentran en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y la profecía de Apocalipsis 12 va unida con la profecía de Apocalipsis 13 y va unida con la profecía de Apocalipsis 17. La profecía de Apocalipsis 17 va unida con Apocalipsis 18.
Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y leemos en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3. A ver quién quiere leerlo. ¿Quiere leerlo, hermana? Léalo. Apocalipsis 12:3. Dice, y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí, un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué miró Juan? Un dragón. ¿Y qué tiene ese dragón? 7 cabezas. ¿Y qué más tiene? Y 10 cuernos. Y 7 diademas en las cabezas. Apocalipsis 13, versículo 1. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas el nombre de las estrellas. ¿Qué tiene esa bestia? 7 cabezas. ¿Qué más? 10 cuernos. 10 diademas y un nombre blasfemo. ¿Y qué es lo que tiene la bestia que va montando la mujer? En el capítulo 17. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es el dragón de Apocalipsis 12? Y el versículo 3. ¿Quién es ese dragón que tiene 7 cabezas? ¿Quién es ese dragón que tiene 7 cabezas? ¿Satanás tiene 7 cabezas? ¿Y tiene 10 cuernos? No. ¿Quién es ese dragón entonces? Ese dragón es Roma. Roma. ¿Y esas 7 cabezas? ¿Qué simboliza una cabeza en profecía? Un reinado. ¿Qué más se simboliza una cabeza? Por ejemplo, cuando Cristo dice que Él es la cabeza, ¿no está simbolizando un líder? Un líder que gobierna. Una cabeza es alguien que gobierna. Cuando la Biblia dice que el marido es cabeza de su casa, ¿qué está diciendo él? Ahí la Biblia. Que él es el que gobierna su casa, su territorio. Ese es lo que él gobierna, su casa. El que manda. El responsable. Entonces, ¿qué simboliza una cabeza? Un gobernante que gobierna bajo una autoridad que se le ha otorgado. Ahora les hago la pregunta. ¿Estas 7 cabezas están fuera del dragón o están dentro del dragón? ¿El dragón tiene las 7 cabezas unidas a su cuerpo o no las tiene? Entonces las 7 cabezas están dentro del dragón. Ya hubo una bestia en el pasado que otro profeta miró. Pero en esa otra profecía, este profeta no miró 7 cabezas. Miren lo que dice Daniel capítulo 7 y el versículo 6. Daniel 7:6.
¿Quién es el hermano de Juan? Daniel. Daniel capítulo 7 y el versículo 6. A ver, ¿quién quiere leerlo? Ujú. Después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué tiene esta bestia leopardo? 4 cabezas y 4 alas. ¿Cuál era la bestia que vino anterior a este leopardo? Era un oso y era Medo-Persia. Y antes de ese oso, ¿qué bestia vino primero? Un león, que era Babilonia. Así que esta bestia de Daniel 7:6 es una bestia leopardo. ¿Quién es esta bestia? Grecia. Y esta bestia leopardo, ¿cuántas cabezas tiene? 4 cabezas. ¿Esas 4 cabezas están dentro de ese imperio o están fuera de ese imperio? Están adentro. ¿Quién fue el rey de Grecia? Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno murió, ¿qué ocurrió con el gobierno de Grecia? Se separó en 4. ¿4 qué? 4 cabezas. Así que, ¿qué tenían que venir? ¿Qué significa una cabeza? Un líder que gobierna. Un líder que gobierna. Así que vinieron 4 líderes. O 4 generales o 4 gobernantes que simbolizan esas 4 cabezas. ¿Y quiénes eran esos 4 gobernantes? Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. 4 generales. ¿Dentro de Grecia o fuera de Grecia? Ahora, las 7 cabezas de Apocalipsis 12 y el versículo 3, ¿están dentro del dragón o están fuera del dragón? Entonces, esas 7 cabezas tienen que estar ¿dónde? Dentro de Roma. No pueden estar fuera de Roma. Tienen que estar dentro de Roma. Pero ¿saben qué es lo que hacen los predicadores modernos? Las cabezas las ponen afuera de Roma. Les hago la pregunta, ¿Babilonia era una cabeza dentro de Roma? No, era un territorio que conquistó Roma, pero no era dentro de Roma. Ahora fíjense, por eso, como bien decía la hermana Patti, estos predicadores no podrían venir a esta pequeña iglesia o esta humilde iglesia a darnos una serie de Apocalipsis 17. ¿Saben por qué? Porque no creemos iguales. Porque nosotros creemos como los pioneros adventistas. No creemos como la nueva teología. Y miren lo que creían los pioneros. El mensaje de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. El tercer mensaje angélico y la bestia de 2 cuernos. Publicado en 1876. ¿Estaba viva la mensajera del Señor? ¿Saben ustedes que cuando ustedes van a investigar en la historia
Y cuando murió la hermana White en 1915, ella tenía una biblioteca. Y entre esa biblioteca, ¿saben qué librito estaba? Este librito. Este librito estaba ahí. Eso quiere decir que ella conocía este mensaje, ella leía este mensaje y conocía a este predicador, John Nevis Andrews. Miren lo que dice en la página 48. ¿Qué dice aquí? Las 7 cabezas, como ya hemos visto, representan ¿qué cosa? 7 formas sucesivas de gobierno en el Imperio Romano. ¿Qué representan esas cabezas? 7 formas de gobierno. De modo que, ¿dentro de qué imperio? Del Imperio Romano. No fuera del Imperio Romano. De modo que, aunque Juan las vio todas a la vez, en realidad solo existía uno a la vez. El dragón del capítulo 12, la bestia del capítulo 13 y la del capítulo 17 representan con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto demuestra que estos símbolos representan el poder romano en diferentes periodos de su existencia. Las cabezas de la bestia, según Daniel 7:6, en comparación con Daniel 8:22, deben explicarse como reinos o gobiernos. Si hay un reino, ¿qué hay? Si hay un reino, hay un líder que está gobernando ese reino. Si hay un gobierno, hay cabezas que están gobernando. Los montes, según Daniel 2:35 y Daniel 2:44 y Jeremías 51:25, denotan reinos. Otro pionero, Stephen Nelson Haskell, en su libro La historia del vidente de Patmos. La bestia tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes, siendo los montes un símbolo familiar de los gobiernos utilizados por Isaías, Jeremías y Zacarías. Las 7 formas de gobierno ya se han mencionado. La Review and Herald de mayo 24 de 1864. Ahora bien, en Apocalipsis 17 encontramos un poder eclesiástico que representa a una mujer cabalgando sobre una bestia. ¿Quién es la mujer? Una iglesia. ¿Quién es esa iglesia? La Biblia le llama Babilonia, pero ya explicada a nuestro lenguaje, la iglesia católica. Sigue diciendo. Dice, las 7 cabezas son, seguramente no se requerirá mucha sabiduría para enumerar las 7 colinas sobre las que se construyó la ciudad y donde se sienta la mujer. Por lo tanto, tiene un significado adicional. Literalmente son las 7 cabezas y 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes. En otras palabras, las colinas son, ¿qué dice aquí? Simbólicas de las 7 clases de gobernantes que administraban el gobierno. ¿Ven cómo son 7 formas de gobierno?
¿Saben ustedes que algunos interpretan las 7 colinas como 7 colinas literales? Y en realidad son simbólicas. Miren lo que dice. Las montañas o colinas estaban rodeadas de aguas. ¿Qué significan aguas? Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Y estas se nos dice expresamente son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Por lo tanto, el espectáculo que Juan vio simbolizaba a los antiguos gobernantes del imperio, así como a sus reyes en su forma final y también a los súbditos sobre los que gobernaba. Y en este sentido claro y simbólico, el hecho es sin duda como lo afirma el apóstol. ¿Cuáles son? Sigue diciendo la revista de la Review y Sabbath Herald de mayo 24 de 1864. Así es que aquí debían existir 7 formas de poder real. 5 ya habían pasado. Una existía y la otra no. La historia nos dice que eran 1, reyes. 2, aquí está la segunda cabeza, cónsules. Tercera cabeza, dictadores. Cuarta cabeza, decemviros. Quinta cabeza, tribunos militares. El gobierno era imperial en la época de Juan. La sexta cabeza. Y entonces el ángel dijo, una existe y la otra aún estaba por llegar. Esta muy probablemente era la falsa imperial cristiana. ¿Cuál es esa falsa imperial cristiana? El papado, que comenzó con Constantino en el año 312 y cayó con la subversión del imperio de Occidente en el 476. ¿Ven que todo está dentro del contexto del periodo que gobernó Roma? Pero cuando vamos a las nuevas interpretaciones, ¿hasta dónde nos mandan? Hasta el 606 antes de Cristo, cuando todavía no existía en la profecía para que entrara a cumplir su función Roma. Roma ya estaba apenas creciendo, pero no estaba ya en la fecha que tenía que aparecer con las 7 cabezas. Urias Smith. Esto lo vamos a dejar para el ratito, en la tarde, porque en la tarde vamos a seguir predicando acerca de este punto. Solamente les comento lo que dice Urias Smith. Dice aquí, estas mismas 7 cabezas se presentan de nuevo a Juan. El libro que les estoy leyendo es este, miren. Los Estados Unidos en la luz de la profecía. ¿Qué año? 1874. Les hago la pregunta, hermanos. Si trajéramos a John Nevis Andrews, si trajéramos a Haskell, si trajéramos a James White y si trajéramos a Urias Smith y viniera la hermana White en 1874 y le dijéramos, hermanos, queremos una serie de Apocalipsis 17, ¿qué creen ustedes que nos predicarían? ¿Será que nos presentaría cada quien su manera de interpretar o nos presentarían lo mismo? Entonces les hago la pregunta, ¿dónde estaban estos hombres? ¿Dentro de Babilonia o fuera de Babilonia? Entonces, ¿por qué ellos sí podían decir, salid de Babilonia, pueblo mío? Porque estaban fuera. ¿Y los actuales dónde están? Están en Babilonia. Si nosotros invitáramos a estos hombres a dar una serie aquí en la iglesia, estoy seguro que todos nosotros nos iríamos de una sola mente, de un solo propósito, de un solo pensar.
porque todos predicarían lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿seríamos parte de Babilonia? No, no podríamos ser parte de Babilonia. La hermana White dice, reimpriman sus libros, repartan sus libros. Nosotros, por falta de recursos, pues no podemos imprimir estos libros ni podemos repartirlos. Lo único que podemos hacer es repartirlos a través de las transmisiones. Pero ¿saben cuál es la artimaña de Satanás? Que Satanás sí llena de recursos a estos ministerios para que sigan repartiendo el vino del error de su fornicación y se queden en el estado de confusión. Sin embargo, el Señor está llamando a los suyos a que salgan de Babilonia, a que no se unan con ellos, a que se aparten de ahí, a que los eviten. ¿No dijo así la palabra de Dios? ¿No dice así el ángel? A esto se evita. Dice el hermano Urias Smith, dice, al estar una nación representada por una bestia salvaje, el gobierno de esa nación, aquel que la gobierna, debe considerarse sin lugar a dudas como responsable de la cabeza de la bestia. Las 7 cabezas de esta bestia denotarían, por lo tanto, 7 gobiernos diferentes. Pero todas las cabezas pertenecen ¿a qué dice ahí? A una sola bestia. Y por consiguiente, estas 7 formas de gobierno pertenecen ¿a qué? A un solo imperio. ¿Cuál es ese imperio? El imperio romano. ¿Cuáles son estas 7 cabezas? Y el historiador registra precisamente ese número como perteneciente ¿a quién? A Roma. Roma fue gobernada primero por reyes, segundo por cónsules, tercero por decemviros, cuarto por dictadores, quinto por triunviros, sexto por emperadores y séptimo por papas. Les hago la pregunta, hermanos, ¿estos predicadores ustedes creen que podrían trabajar con los nuevos que están ahorita? No. ¿Podrían hacer un congreso juntos? No. La palabra de Dios dice que va a haber un remanente que va a salir de Babilonia. Ese remanente está en Apocalipsis 12:17. A ver, ¿quién quiere leer Apocalipsis 12:17? ¿Por qué es que guerrea el dragón con ellos? ¿Saben por qué? Porque han salido de Babilonia. Han guardado sus mandamientos. Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice la Biblia? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién le hace la guerra? El dragón. ¿Y por qué les hace la guerra el dragón? ¿Será que quedaron en Babilonia? Salieron de Babilonia, guardaron sus mandamientos, tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe de Jesús, no se quedaron en Babilonia. ¿Cómo se llaman estos que van a salir de Babilonia? Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Apocalipsis 14:13 dice: y oí una voz del cielo que me decía: escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. ¿Quiénes son estos? Son estos, hermanos. Estos son los primeritos que descansaron en el mensaje del tercer ángel. Son bienaventurados porque han descansado de sus obras, de sus trabajos, pero ¿qué es lo que sigue con ellos? Esto es parte de la obra de ellos. Sus escritos siguen con nosotros. Son bienaventurados. A estos, Daniel capítulo 12 y el versículo 2. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Daniel capítulo 12 y el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son? Los de la resurrección especial. Los que van a salir a resurrección de vida, vida eterna. Murieron en el mensaje del tercer ángel. Sus obras con ellos continúan. Ahora les hago la pregunta, ¿en qué periodo de la historia profética estamos nosotros? ¿En qué mensaje? En el mensaje del tercer ángel. Si nosotros pasamos al descanso, ¿con quiénes vamos a resucitar? Con los que dieron este mensaje en la resurrección especial. Y les hago la pregunta, si resucitamos juntamente con ellos, ¿no es porque seguimos también predicando las mismas doctrinas que ellos predicaban? ¿No seremos de una sola mente? ¿De un solo pensar? ¿De un solo sentir? Ahora, hay otro grupo al cual el dragón. Muchos van a descansar en este periodo del mensaje del tercer ángel. Unos están descansando, muerte natural. Otros van a descansar por causa de la persecución que se avecina. Pero hay un grupito en Apocalipsis 14 y el versículo 1, vamos a leerlo. Apocalipsis 14 y el versículo 1, que la Biblia le da un número. Y miré, y he aquí, un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Versículo 3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no van a pasar por la muerte, que van a ser trasladados vivos al cielo. Pero ¿qué es lo que no se halla en sus labios? Mentira. No hay mentira en sus labios. Miren lo que dice que va a ocurrir pronto. El hermano A.T. Jones dice en el boletín de la Conferencia General de 1895. Avancemos algo más en lo relativo a cuánto abarca Babilonia. Recordaréis que en lecciones pasadas hemos leído que todo el mundo va a honrar a la bestia, al papado y a obedecer sus dictados. Todos lo harán, excepto quienes, aquellos cuyos nombres permanezcan escritos en el libro de la vida.
Pero hay algunos textos adicionales que podemos leer sobre el tema. Veamos Apocalipsis 17:8, especialmente la última parte del versículo, aunque lo voy a leer en su totalidad. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quién es esta bestia? El papado. El papado en su camuflaje de Roma. Se asombrarán cuando vean la bestia que fue, que no es y que volverá a ser. Pero habrá ciertas personas que no se asombrarán lo más mínimo por ella, por ello. ¿Quiénes son estas personas que no se van a asombrar? El remanente, los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué no se asombran? Porque lo han estudiado, porque conocen cómo ella trabaja, cómo ella actúa. ¿Sabe usted que cuando usted conoce a una persona y esa persona hace algo, usted inmediatamente dice, yo ya sabía, o ya lo conozco? Pero cuando no lo conoce, ¿qué expresión usa usted? De asombro. Y eso hizo. Miren lo que dice. Todo el mundo estará sorprendido, asombrado, estupefacto, observando maravillado. Pero va a haber un pueblo que no se preocupará porque así sea. Y son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, los que no adoran a la bestia y a su imagen. Leo particularmente este texto para relacionarlo con el pensamiento de anoche, consistente en que todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Todos los reinos de la tierra cometieron fornicación con Babilonia. Los habitantes de la tierra resultan embriagados con el vino de la ira de su fornicación, lo que demuestra que cuánto del mundo está embriagado. Todo el mundo está conectado con ella, lo que demuestra que qué mensaje tenemos que dar. Salid de Babilonia, pueblo mío, y en virtud de ese prodigio, Babilonia va a alcanzar la posición en la que va a cumplirse la escritura. La ramera con quienes los reyes han fornicado representa no al gobierno, es decir, al estado papal, sino, como hemos visto, a la llamada Iglesia Católica en sus diversas divisiones, unida ilegalmente al mundo. A esta bestia le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y tener este dominio por 42 meses o 1260 días. Apocalipsis 13:5 al 7. Esto es lo mismo que dar los santos en manos al cuerno pequeño por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Y Apocalipsis 12:6 al 14. En la profecía simbólica los días representan años. Los 1260 años de dominio papal comenzaron con la aplicación del decreto de Justiniano en el año 538 después de Cristo y terminaron en 1798 con el derrocamiento del gobierno papal por los franceses. Este gran conflicto, el que la bestia hizo la guerra a los santos y los venció, es cosa del pasado. Pero ¿qué dice la Biblia que va a ocurrir con esta bestia? Va a volver a ser, subirá del abismo. Pero el pueblo de Dios tendrá otro conflicto con esta bestia.
El tercer ángel nos advierte de esto. En el conflicto anterior, ¿qué ocurrió con la bestia? Los venció. Apocalipsis 13:7. Pero en este conflicto, ¿qué debe de ocurrir? Deben vencerlo. ¿Quiénes lo van a vencer? Apocalipsis 15:2. ¿Quiénes lo deben de vencer? Los 144,000 vencerán a la bestia que es, que era, que no es y que será. ¿Quiénes la van a vencer? Los 144,000. Por eso miren lo que dice. Es decir, durante los 1260 días fueron entregados en sus manos para ser destruidos. Daniel 7:25. Pero aquellos que se enfrentan a la bestia en el conflicto final, ¿qué dice aquí? No serán muertos por ella, sino que triunfarán sobre ella, porque son como Elías al ser trasladados. Sin embargo, serán llevados a un extremo terrible antes de que Dios intervenga para liberarlos. En la pasada guerra de la bestia contra los santos, aquellos que apoyaron a ese poder malvado pensaron que estaban haciendo un servicio a Dios al matar a sus fieles siervos. Pero antes del gran conflicto que ahora se avecina, se debe advertir al mundo para que su culpa al adorar a la bestia y al perseguir a los que se niegan a adorarla no tengan excusa, y así atraerán sobre sí mismos la ira de Dios sin piedad. Se avecina una guerra, hermanos. Apocalipsis 17:14. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 17:14 para ir finalizando? Hermana Patti, Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cómo son llamados los que salen de Babilonia? Son llamados elegidos, fieles. ¿Y con quién están? Con el Cordero. ¿Contra quién van a pelear? Contra la bestia y su imagen y su marca y su número y su nombre. Es decir, ¿de dónde salieron, hermanos? De Babilonia. Por eso nuestro llamado es: salí de Babilonia, pueblo mío. Hermanos, pudimos haber salido de la corporación, pero aún podemos estar en Babilonia, en medio de la confusión. Pudimos habernos separado, pero seguimos arrastrando las mismas ideas, las mismas doctrinas, la misma manera de pensar. Entonces, ¿seguimos en qué? En la confusión. ¿Y saben que eso es lo que está pasando? Muchos están saliendo de congregarse en la iglesia católica, en las iglesias que guardan el domingo, y están entrando a la conferencia. Pero ¿saben qué se están trayendo de allá de Babilonia a la conferencia? Sus confusiones. Por ejemplo, allá en Babilonia se creen el don de lenguas. ¿Y ustedes saben que hay iglesias adventistas que ya hablan en lenguas? Por ejemplo, allá en esas iglesias no se cree en la forma correcta de vestir, sino que se visten como esa mujer que está sentada sobre esa bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y esa misma manera de vestir de allá se la han traído a la iglesia.
No solamente eso. Ustedes han mirado las vendimias que se hacen allá en esas iglesias. Oh, pues también se miran en las iglesias adventistas. Las obras teatrales de allá se han introducido ahora en la iglesia. Es decir, Babilonia, ¿ahora dónde está? En la iglesia. Y solamente porque cambiaron de lugar, ya son del pueblo de Israel. ¿Qué siguen siendo? Babilonia. Ahora, apliquémosla nosotros. Nosotros salimos de la corporación y nos venimos al sostén propio. Pero aquí en el sostén propio nosotros realizamos nuestro día de la hermandad. Realizamos nuestros teletones. Realizamos nuestras obras teatrales. Realizamos nuestras vendimias en sábado. Les hago la pregunta, ¿no somos lo mismo que la corporación que está llena de Babilonia? ¿Sirvió de algo cambiar de lugar? No, no sirvió de nada. Babilonia todavía sigue aquí adentro. Porque seguimos con las mismas costumbres, tradiciones y doctrinas. El mensaje es, salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia. Hacer un cambio, no solamente de carácter, sino un cambio de pensamiento, de doctrina. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Que vuestra transformación sea de mente, dice, de carácter. ¿Se acuerdan ustedes de aquel israelita que llevó algo que Dios repudiaba al campamento de Israel y que era un manto babilónico? Oh, ¿se acuerdan de Acán? ¿Qué hizo Acán? ¿Quién era Acán? Acán era un israelita, uno de las 12 tribus. ¿Pero qué hizo Acán? Dice que se robó un manto babilónico. ¿Y a dónde lo llevó? Al campamento, al pueblo de Israel. ¿Y qué causó que ese manto babilónico estuviera en el campamento? ¿Qué causó? Que perdieran la batalla y que Dios se apartara de ellos. Les hago la pregunta, ¿y qué pasa si nosotros tenemos aquí en el sostén propio mantos babilónicos? Dios se va a apartar de nosotros, si no es que ya está apartado. Porque muchas veces nosotros pensamos, oh, es que los congresos están llenos. Es poder de Dios. Te hago la pregunta, ¿no has mirado las iglesias católicas cómo están? Están llenas. Y te hago la pregunta, ¿no es eso poder de Dios entonces también? Claro que no, ¿verdad? No. Ven cómo el ángel tiene que ser todavía más directo. Acán se llevó a Babilonia, primero dentro de su corazón y luego lo introdujo al campamento. Y una vez que estaban ahí, Dios ya no pudo trabajar con ellos. ¿Hasta que qué? Hasta que quitaran al manto babilónico y al transgresor del campamento. Y se fue toda la familia, no solamente se fue Acán. ¿Ves cómo un manto babilónico te puede arrastrar a ti y a toda tu familia? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Hermanos, el mensaje es claro. Salí de Babilonia, pueblo mío.
Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone a su brazo por su carne. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es hora de regresar a Dios y de regresar a sus sanas doctrinas. Aunque seamos poquitos, pero es mejor 6 convertidos que 60 inconversos. Que Dios nos ayude, hermanos, a que Babilonia salga de nosotros. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias te damos por esa amonestación del ángel de Apocalipsis 17. Porque viene con una sentencia, viene con una condenación para todos aquellos que decidan quedarse en Babilonia. Si se quedan en Babilonia, en el error, en la confusión, en ese vino repugnante, embriagante, es porque ellos decidieron rechazar la verdad. Y simplemente, Señor, los dejas a que ellos sigan su camino. Tú te apartas y permites, al apartarte de nosotros, que nos llegue un espíritu de error para que creamos la mentira. Pero no es porque tú quisiste. Tú enviaste el atalaya, le dijiste al atalaya, clama a voz en cuello y no te detengas, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Tú enviaste el mensaje, enviaste la amonestación. Algunos, como dice tu palabra, muchos, no todos, saldrán de Babilonia y se unirán a este precioso mensaje. Saldrán victoriosos de la bestia, de su imagen, de su marca, de su número y de su nombre. Y estarán con el sello del Dios vivo en sus frentes. Aunque la bestia y la imagen de la bestia peleen con ellos y contra el Cordero, tu palabra dice que el Cordero los vencerá y serán llamados fieles y elegidos. Te tendrán a ti como el Rey de los santos. Gracias, Señor, porque así como le dijiste a Abraham, sal de Babilonia, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió convencido porque tenía su mirada en esa tierra y era la nueva Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice los alimentos que se han preparado con mucho amor y que sean de provecho para nuestro cuerpo, que sean de delicia a nuestro paladar. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.